muy pocos, son los tipos de linfomas. Y aquí podemos ver la distribución de la cantidad de linfomas que hay. El que predomina principalmente en el resto del mundo es el linfoma difuso de células grandes B y el linfoma folicular, seguidos por los linfomas células del manto, los linfomas de bajo grado, y esta es una distribución de esa misma clasificación, pero en México, y como ven ustedes, al comparar, pues tenemos mucho más linfoma difuso de células grandes B, casi un 57%, y una menor cantidad de linfomas foliculares. En los linfomas T la distribución es muy parecida, pero los amerindios, igual que los de Medio Oriente, tenemos una mayor cantidad de linfomas de células T que aproximadamente pueden llegar entre el 8 y 12%. En México lo que más predomina pues es el T periférico y el anaplásico centrogerminal, y también tenemos una buena cantidad de micosis fungoide. El linfoma es una enfermedad importante y ocupa cerca del 2.8% de todas las neoplasias, y la cantidad de linfomas que tenemos en el mundo es importante. En Estados Unidos actualmente tenemos alrededor de 80,000 nuevos linfomas al año. En México estamos entre 3,000 y 5,000 registrados, pero pues tenemos un subregistro y creemos que debemos tener una cantidad mayor de pacientes en México por año, que deben estar rondando alrededor de 15,000, de acuerdo a la casuística que tenemos en el resto del mundo. Y esto es porque, si pueden ver ustedes, este es el índice de reporte de las neoplasias en los diferentes países, y en México, como en el resto de Latinoamérica, apenas tenemos el 21%. Los que tienen una mejor capacidad de registro pues son Estados Unidos y Australia, que también ya va aumentando. La edad promedio de presentación de estos pacientes pues están alrededor de los 53 años, y como ven ustedes tenemos una desviación estándar de alrededor de 17 años, y esto hace que tengamos la mayor cantidad de los pacientes en una etapa plenamente productiva, tanto de hombres como de mujeres. El gran inconveniente en México pues es en el nivel en el que se hace el diagnóstico, que la mayor parte de estos es en segundo y tercer nivel y están dados por los servicios quirúrgicos. Esto convierte al linfoma en un hallazgo más que en una sospecha y conclusión diagnóstica. El linfoma difuso de células grandes B, pues la característica son células grandes con un nucleolos grandes centrales, que entre el núcleo y el nucleolo pueden incluso ser células del doble del tamaño de los linfocitos normales, e incluso pueden llegar a ser casi del tamaño de un macrófago. Y tenemos se dividen tanto por su morfología como por las alteraciones moleculares, y también tenemos presentaciones clínicas diversas de estos linfomas difusos de células grandes, que no todos estos o la gran mayoría no pueden ser clasificados dentro de una entidad nosológica específica. Una gran parte de los linfomas difusos de células grandes B que diagnosticamos, demostrados en otros estudios, sobre todo por la coexistencia de dos subtipos de linfomas, que hay diferentes reportes. La gran mayoría de los que tenemos, y sobre todo por estar en etapas avanzadas, pueden ser la transformación de un linfoma folicular o el síndrome de Reiter de la leucemia linfocítica crónica, o incluso ser transformaciones de linfomas de la zona marginal. Los procesos infecciosos también están involucrados, y lo que más hemos visto o sabemos pues es los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana pues tienen un mayor riesgo de tener un linfoma agresivo, pero también muchos de estos, al buscar el virus de Epstein-Barr,
tienen la coexistencia de esto y también se cree que puede ser una causa importante que en México esté condicionando una mayor cantidad de linfomas agresivos. Y tenemos una entidad que está asociada a la inflamación crónica, la localización de estos linfomas es principalmente nodal, pero los linfomas difusos de células grandes tienen una característica que pueden hacer con gran facilidad una infiltración extranodal y lo podemos ver claramente en aquellos en los que llegan en estadios avanzados con grandes tumores que se hacen externos, se rompen y tienen una infiltración a tejidos blandos muy extensa. Tenemos la otra parte que no tiene un comportamiento igual que en todos, como es el tracto gastrointestinal, que es una de las principales afecciones extranodales en las que los encontramos, pero seguramente todos hemos visto linfomas primarios de médula ósea o hueso, en testículo, vaso, anillo de Waldeyer, glándulas salivales, tiroides, hígado y riñón, y esto habla de esa capacidad de infiltración extranodal que tenemos. Dos entidades particulares del linfoma difuso de células grandes B es el linfoma primario del sistema nervioso central, que con mucha frecuencia está asociado a HIV, y también el linfoma primario de testículo, que tienen una gran avidez por esos santuarios, y generalmente cuando tenemos testículo debemos descartar que no esté infiltrado sistema nervioso central, deben tener un comportamiento totalmente diferente. Y otra linfoma que no es tan infrecuente y que muchas veces nos da una tardanza en el diagnóstico es el linfoma primario cutáneo, que se describió inicialmente como un tipo pierna, pero que puede presentar lesiones en cualquier parte del cuerpo, y estas son biopsiadas y por el crecimiento rápido y por tener también muchas células T dentro de estos, o incluso tener necrosis por la gran velocidad de crecimiento, el diagnóstico se puede retardar en mucho. Y una de las características que tiene poca frecuencia es la infiltración a médula ósea por el linfoma difuso de células grandes B, y cuando tenemos una infiltración a médula ósea se dice que debemos sospechar que tenemos una progresión o una transformación de un linfoma folicular o de bajo grado, que son los que se infiltran con gran frecuencia médula ósea. Como ya decíamos, pues estos tienen un patrón de crecimiento rápido en uno o varios sitios nodales o extranodales. En la literatura está reportado como que la mitad de los pacientes los vamos a tener en estadios 1 y 2. Desafortunadamente en nuestro país alrededor del 80%, y si no es que más en algunos lugares, todos los linfomas cuando llegan ya están en estadios 3 o 4, y eso hace muy fácil el diagnóstico aparentemente, porque pues ya tenemos todo, están llenos de bolas, síntomas B, pues ya es muy fácil diagnosticar al linfoma. Y sin embargo debemos pensar o enfocarnos un poco más dentro de nuestras clínicas en tratar de identificar tempranamente el linfoma para poder ofrecerles una mejor respuesta a los tratamientos. Dentro de estos linfomas o de todas las neoplasias, pues está de moda el PET-CT, que ha demostrado una alta sensibilidad en la identificación de estos linfomas, y cuando ya se tiene el diagnóstico también nos puede ayudar para la estadificación de estos linfomas. Sin embargo, debemos tener todavía algunas precauciones y antes de poder pensar en hacer un PET-CT para la estadificación tenemos que tener el diagnóstico y poder interpretarlo adecuadamente, porque los linfomas difusos de células grandes B, si bien tienen un índice de proliferación alta, algunos pueden estar alrededor del 30%, y eso puede darnos falsos negativos en relación a
el PET, y si no tenemos un PET inicial, pues no es adecuado evaluarlos con un PET intermedio o un PET al final del tratamiento. Muchos de estos pacientes los mencionan como asintomáticos, pero en los estadios tempranos de la enfermedad. Ya en los estadios avanzados, pues lo que va a predominar son los síntomas B, y estos hay una correlación directa entre el avance de la enfermedad con la presencia de los síntomas B. Las variantes morfológicas, que es el otro problema en el diagnóstico, es las que ya mencionábamos, los centroblásticos, los inmunoblásticos, y sobre todo, o el que da más problema diagnóstico, es el anaplásico, porque también puede llegar a expresar CD30 y eso mete mucho ruido. Debemos estar asociados o tener un buen revisor en relación sobre todo en estos casos en los que es difícil el diagnóstico, de un buen hematopatólogo, porque pues finalmente el diagnóstico inicial o la sospecha o poder llevarlos a realizar el inmunofenotipo va a depender de la destreza del observador, que es el patólogo. Entonces pues debemos tener un hematopatólogo de preferencia para estos diagnósticos. El inmunofenotipo de estos pues es de células B, como ya lo habíamos comentado, CD19, CD20, CD22, CD79 y PAC5. A esto, sobre todo para poder diagnosticar a estos linfomas, también se les agrega MUM1, BCL6, CD10 y BCL2. El algoritmo diagnóstico de Haas y Colomo nos va a ayudar sobre todo para poder identificar aquellos linfomas que consideramos como centrogerminales o de